Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto estar aquí con ustedes una vez más. En el video anterior empezamos a hablar de un tema relativamente importante, en el sentido de que mucha gente no lo piensa así, pero nosotros los que vivimos aquí en Estados Unidos sí tenemos este problema candente, que es el problema del racismo, y que quiera o no afecta tremendamente el tema de la inseguridad. Y si usted a lo mejor nunca lo ha considerado o lo ha pensado, quiero que me dé unos minutos para compartir con usted, porque aquí nosotros lo vemos. O sea, se recuerda que al principio de muchos de nuestros videos yo hablaba de la profesionalización de la policía, de la tecnología, de lo que se hace, lo que se debe hacer bien con el trabajo policial. Y muchas de esas cosas sí existen aquí. No es perfecto, obviamente. No es nosotros no tenemos la varita mágica que todo es perfecto o funciona. Tenemos muchos problemas. Pero dentro de todo, la seguridad aquí se toma muy en serio. Hay muy buena inversión de seguridad. Hay muy buen profesionalismo dentro de la policía. Y sobre todo hay mucho interés en hacer el trabajo bien y mantener la inseguridad a un porcentaje manejable, controlable, que es lo que yo le vengo diciendo a ustedes hace tiempo. La idea es controlar la inseguridad, no acabarla, porque nunca se va a acabar, es un proceso continuo. Pero fíjese que a pesar de toda la tecnología, de todo el entrenamiento, de todo el profesionalismo, de todo, tenemos ese problema de que la policía a veces no hace su trabajo bien, no llega a completar su meta de reducir un poco más el delito. Y una de las cosas que le digo que ha sucedido últimamente, en los últimos años particularmente, a pesar de que ya viene históricamente bastantes años, pero hoy en día se ha hecho muy candente, es el problema del racismo. El racismo afecta cómo la policía, la imagen policial es representada ante la sociedad y cómo la policía funciona para poder prevenir el delito, para poder, no digamos totalmente erradicarlo, pero controlarlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un problema de racismo, la percepción del público es negativa hacia la policía y por lo tanto es negativa hacia la función policial. Esto es lo que yo les quiero decir. Entonces, aquí es evidente, fíjese que a pesar de toda la tecnología, de todo el avance, de todo el dinero invertido, de los presupuestos, de los buenos sueldos, de todo eso, tenemos ese problema. Y ese problema ha mellado un poco la función policial en Estados Unidos, a tal extremo que ya se está visualizando mucho más controles. Incluso le digo, ya se está trabajando en el Congreso, en el Senado, en las sociedades, incluso en los locales, las policías, los gobiernos locales, ya está mucho más crítico del trabajo policial. Pero no del trabajo policial porque no se hace, por eso, simplemente porque está contaminado por este problema del racismo. Y le digo, y la razón que también lo quiero comentar es porque he visto en algunos de los comentarios que hemos tenido de algunas personas que obviamente son negativos en el sentido de que no han escuchado todo el dilema y han acusado de que la policía en Estados Unidos es racista y es extremadamente violenta. Y eso no es el caso. Vuelvo a repetir, ninguna policía es racista, ninguna policía es corrupta totalmente. La institución no lo es. Hay individuos, hay policías que sí lo son, ¿ok? Déjenme aclarar esto bien, que no haya ninguna duda. La policía nunca es corrupta. Hay policías que son corruptos. La policía nunca es racista. Hay policías que son racistas. La policía nunca es agresiva. Hay individuos que se comportan de tal forma. Entonces, no debemos de confundir un grupo con la mayoría, porque yo les he venido indicando hace ya tiempo, les vengo platicando con ustedes, de que no todo mundo se comporta igual. Muchísimos años de experiencia que yo tengo, personalmente, a lo mejor porque yo como hispano no tenía ese problema, nunca vi mal comportamiento de racismo dentro de las cosas, pero sí sé de ellos y sé de que hay individuos que se han comportado así. Y usted hoy en día, gracias a los medios sociales, puede ver constantemente, si se pone en YouTube, problemas de esa índole. Y particularmente aquí en Estados Unidos se ve mucho con el racismo contra el afroamericano, ¿no? El afro-norteamericano, de la raza negra, sobre todo las víctimas y sobre todo algunos delincuentes también, por
cuando sucede de que un policía blanco, de la raza blanca particularmente, tiene una reacción mucho más agresiva, mucho más violenta, mucho más innecesaria para actuar en una situación. Y el comparativo se ha hecho, y los estudios se han hecho de que si el individuo que hubiera cometido ya sea la infracción en tránsito o el delito, no un delito serio, una cosa mínima, este individuo, si hubiera sido la raza blanca, a lo mejor no hubiera sido sancionado tan severamente, no hubiera sido maltratado de la misma forma, no hubiera sido abusado, como muchas veces lo vemos en algunos videos en los que los afroamericanos, incluso raza de la nuestra, latinos, hispanos, mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, son maltratados por la policía, por algunos policías de la raza blanca, no por todos, por algunos. Y entonces eso le ha dado un ojo negro a las policías en todos lados. Pero le voy a decir que hoy en día, con la ayuda de los videos, con la ayuda del público, ya está saliendo mucho más a la superficie todo este problema, y es muy difícil de esconderlo ya hoy en día. Es más, le voy a decir, muchos policías han perdido su trabajo en los últimos años, y algunos, y ustedes saben, han ido presos por el exceso de mal comportamiento por la razón del racismo. Mal comportamiento policial. Le vuelvo a repetir, no es totalmente toda la institución, sino es un grupo de individuos que se mal comportan, que se juntan y que hacen este tipo. Es muy similar al mal comportamiento policial de la delincuencia dentro de la institución, es muy similar al mal comportamiento de la corrupción dentro de la institución. O sea, son grupos. A lo mejor este grupo de policías racistas no son delincuentes, porque sí mantienen la ley y eso, y hacen muy buen trabajo, pero si es una persona de una raza que no es de la raza blanca, hacen el trabajo mucho más negativamente, mucho más violentamente, mucho más innecesariamente agresiva, y esto ha dañado muchísimo la imagen policial en Estados Unidos. Se está trabajando en este problema, se lo digo, hay sociólogos, hay psicólogos, los departamentos de policía grandes ya están incluyendo mucho en la academia, cursos constantemente monitoreando, y a los supervisores ya incluso se les dice que si llega a haber un tipo de esta situación y no ellos lo reportan y lo sancionan, obviamente va a haber consecuencias. O sea, se está asumiendo un tema de la responsabilidad, pero todavía falta mucho, ¿no? Todavía falta muchísimo. Pero lo que yo le quiero decir es, cuando tenemos un policía racista, cuando tenemos cualquier tipo de persona racista que tiene una posición de poder, sea este policía, sea la justicia o sea el gobierno, no se puede hacer el trabajo bien. Porque, ¿qué sucede? El individuo que es racista, y yo les comentaba que un racista es una persona muy limitada, es una persona que es inferior, incluso el racismo es, o sea, una persona racista en el sentido de que se siente superior a la otra persona por el color de la piel, por el idioma, por la fisonomía, de que a lo mejor es asiático, es de Medio Oriente, es latinoamericano, es afroamericano. O sea, hay un montón de situaciones que trabajan la mente de los individuos que son racistas. Eso les demuestra qué limitada es esta persona. Y encima tiene el problema de que si es policía, lo está utilizando ese psíquico, esa mentalidad, esa ideología, la utiliza y la presupone antes de su función oficial, que es la ley. O sea, el policía, nosotros estamos para ayudar a la sociedad, para proteger al público, para proteger a la gente, indiscriminadamente. A nosotros no nos interesa de qué raza es usted, qué religión tiene, si es hombre o mujer. La idea es ayudar al ser humano. Y le voy a decir, el 90% lo hace de esa forma, pero hay un porcentaje, un 10, incluso hasta un 20%, depende del departamento de policía y las zonas, particularmente aquí en Estados Unidos, en zonas que son mucho más racistas que en otras. Y eso lo vamos a admitir y lo sancionamos, y le digo, hoy en día es muy difícil de esconderlo, ese comportamiento. Le digo, policías que son racistas están siendo constantemente descubiertos, constantemente acusados públicamente, y si no son arrestados por un exceso de su mal comportamiento, por lo menos los echan. O sea, no hay otra motivación, y en ese sentido sí, aquí ha cambiado mucho. Entonces esto es muy importante que lo consideremos,
porque ese mal comportamiento del policía racista, que le vuelvo a repetir, que es una actitud de superioridad sobre una persona que porque no es igual que él o ella, tiene tendencia a no aplicar la ley equitativamente, no aplica lo misma, digamos, la misma profesión, el mismo comportamiento profesional que lo aplicaría si fuera una persona de la raza blanca. Entonces eso causa problemas porque la gente se da cuenta. La gente se da cuenta, sí, si no fuera yo negro, si no fuera yo latino, no me trataría así. Y le digo, y esto ha causado, hoy en día, le digo, con el video sale muchísimo, ha causado mucha discordia entre la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos una policía racista o cuando tenemos un policía que es racista, ese problema se hace mucho más serio porque ese policía no puede hacer una función normal. ¿Por qué? Porque presupone y pone su interés personal, su forma de pensar, sus creencias ante la ley, ante lo que la ley le demanda que deba de hacer, o ante lo que los reglamentos o el código de ética y moral que un policía profesional debe llevar, no lo aplica porque él o ella piensa que esta persona no se lo merece. He ahí por qué el racismo afecta mucho el trabajo policial cuando se lo permite. Le digo, aquí estamos controlándolo bastante, no es fácil. Estos individuos no lo hacen con todo mundo, estos individuos no lo hacen en todo momento, y es más, le voy a decir, incluso lo han camuflado muy bien muchos, pero a veces, cuando se le va la situación de las manos, cuando se siente avasallado por la agresión a lo mejor del individuo, o el mal comportamiento de este individuo, o alguien que no le responde, sale un poco esa mentalidad racista y se convierte en un problema muy serio que, le digo, una y mil veces más ha sido plasmado en videos y que ha resultado, le aseguro, ha resultado en la terminación de estos policías. Eso es importante, eso es lo que yo hablaba cuando hablaba de el comportamiento que se permite, se abusa, pero cuando el mal comportamiento, y en el caso este no es tanto el mal comportamiento, sino ya es una creencia, se lo identifica y una y otra vez y se lo documenta bien y sobre todo evidente, este individuo no puede hacer su trabajo, por más que quiera. Y es muy difícil reformar a estas personas. Sucede que algunos individuos sí eventualmente son iluminados y entienden, pero es un proceso constante de educación, es un proceso constante de cambiar de paradigmas, que a veces hay gente que no tiene la capacidad educativa o intelectual para procesar ese tipo de información y ese tipo de conocimiento. O sea, la información está constantemente siendo saturada a todo mundo, pero eso no quiere decir, y esto es muy importante, no quiere decir que las personas lo puedan evaluar y aceptar, porque a veces se quedan encajados los seres humanos en ciertas ideologías que es muy difícil de cambiárselas, y entonces tienen tendencia a repetir este mal comportamiento, tienen tendencia a hacer las cosas mal. Y le digo, muchos son excelentes policías, pero tienen ese pequeño lado oscuro que raramente se ve, pero de vez en cuando sale y es horrible, es decadente, es inhumano, es innecesario, y este tipo de policía no merece estar en la fuerza en ningún lugar del mundo. En nuestros países también lo vemos, yo lo he visto con el trato a veces al público de mucha gente que se cree superior porque está tratando con alguno de nuestros hermanos ciudadanos. Le digo, a veces esa emoción que uno piensa, ese deseo se piensa, pero lo hemos visto, y lo hemos visto en líderes, lo hemos visto en actores de cine, lo hemos visto en políticos, lo hemos visto en periodistas, lo hemos visto. A veces sale ese cinismo antisocial, que es el racismo, que es se cree uno más superior. Incluso le digo, hay varios países nuestros que se identifican ante el mundo, la gente ya los tiene identificado, que se creen superiores a todo el resto del mundo, y lo único que hacen es digamos, arruinar el perfil del país,
porque se ven que el inferior no es la persona que ellos consideran, sino él mismo o ella misma. Esto lo hemos visto una y otra vez. Amigos, un placer haber estado con ustedes. Los invito al próximo video. Si no se han inscrito, háganlo. Comentarios son bienvenidos y nos vemos en el próximo porque aún hay más.